Nariati nos va a hablar sobre el caso ARCSA, que es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, trazabilidad en tiempos de COVID-19 en Ecuador. Nariati. Creo que no tienes audio, Nariati. No te escuchamos. Habilita el micrófono. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ahí te estamos escuchando. Bueno, muchas gracias por la paciencia y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes con todos. Gracias por la invitación a nuestros colegas de GC1 Chile. Felicitamos la organización del evento y del contenido del mismo. Creo que ha sido una jornada de ponencias muy importantes para todos. El día de hoy me complace también poder compartir este espacio con todos ustedes para conversarles, entre otros temas, el porqué de la trazabilidad en tiempos de COVID aquí en el Ecuador. En febrero del 2020, Ecuador participó por segundo año consecutivo en el Foro Global de G2 en Bélgica y fui delegada por segunda ocasión para participar del 17 al 21 de febrero en dicho evento. Para ese entonces se conocía ya del COVID-19, pero visto como algo ajeno a la realidad de nuestros países. Sin embargo, en Bélgica ya se había reportado el primer caso de COVID-19, por tanto, las medidas de seguridad durante el evento se incrementaron. Una de las ponencias del evento que más me inspiró durante este foro global fue aquella que nos invitaba a reflexionar sobre cómo lograr la cooperación global para habilitar un ecosistema de interoperabilidad donde la trazabilidad sea la fórmula para lograr la visibilidad a lo largo de la cadena de abastecimiento de extremo a extremo. A mi regreso a Ecuador, hice escala en España y allí medios de comunicación invadieron el aeropuerto. Había cámaras por todas partes e inesperadamente uno de ellos se acercó a mí en estado de alerta y me preguntó cómo veía la situación. Fue tan rápido todo esto que no estaba entendiendo realmente lo que sucedía. Yo acababa de desembarcar y al preguntarle sobre lo que pasaba, su respuesta en tono muy preocupado fue: están cerrándose las fronteras, empezó el caos por el COVID-19. Y sí, así fue. A partir de esa fecha fue lo que sucedió. Como todos sabemos, la situación de la pandemia en el mundo generó caos y una crisis de salud nunca antes vista a nivel mundial. Ecuador no fue la excepción. Por un lado, había hospitales colapsados, quiebres de stock y sobreprecios. Y por otro lado, muerte. El 29 de febrero, en Ecuador se confirmó el primer caso de COVID. El 16 de marzo ya eran 58 pacientes reportados. Y el 17 de febrero, el 16 de febrero, perdón, el 16 de febrero, 58 pacientes reportados y el 17 de marzo entramos en confinamiento, ¿sí? Pasado ese tiempo, el 3 de mayo, eran ya 31.881 pacientes confirmados y 1.569 muertos. Y esto colapsó. El 4 de mayo, el sistema de salud en Ecuador estaba colapsado, los medicamentos y otros bienes estratégicos se agotaron y los sobreprecios y actos ilícitos en la compra de los mismos llegaron a ser noticia de cada día, como en muchos otros países. Toda esta crisis generó que el decreto ejecutivo 1700, mediante el cual se expedía el reglamento general de la Ley Orgánica de Salud, de Compras Públicas, sea reformado por el decreto 1033, suscrito el 5 de mayo, con la finalidad de realizar una mejora en los procesos de adquisición de fármacos, bienes estratégicos en salud, a fin de ejercer, por un lado, mayor control, tener una planificación más adecuada, garantizar la calidad del gasto público y evitar el desabastecimiento de las unidades de salud que formaban parte de la red integral pública de salud. ¿Cómo? Utilizando la trazabilidad. Tiempo después, el 24 de mayo,
la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, la ARSA, que es el tema de esta ponencia, liberó la primera versión de la normativa técnica sanitaria que establecía los lineamientos para el control de trazabilidad de medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos. Para el 2 de septiembre del 2020 se realizaron cambios a esta primera versión y finalmente el 26 de noviembre del año anterior entró en vigencia a través del registro oficial 398. Actualmente esta normativa está vigente, pero ha sufrido algunas reformas parciales durante este año 2021 y que se detallan en el registro oficial 494 liberadas el 14 de julio. Ahora bien, eso visto desde una situación país, pero ¿qué es lo que nosotros veíamos desde nuestro rol como GS1, como un organismo neutral que apoya a todas las partes involucradas en la cadena de abastecimiento? ¿Qué nos enseñó la pandemia? Y la pandemia nos enseñó que también debíamos generar cambios. Había una necesidad de una participación más activa en beneficio del paciente, una necesidad de mayor eficiencia logística y una necesidad del bienestar en el sector salud. Y todo eso nos llevó a ser aún más resilientes y más creativos. A la fecha hemos capacitado más de 3,000 personas, más de 500 empresas capacitadas y en general todas las autoridades encargadas de estos temas también están capacitados. La ARSA, personal del Ministerio de Salud Pública, la presidencia y la vicepresidencia. El 30 de marzo, 15 días después de entrar en confinamiento, recuerden que habíamos entrado en confinamiento el 17 de marzo, asignamos en GS1 Ecuador el primer código a una marca de pruebas rápidas de SARS-CoV-2. En ese momento entendimos que esto se iba a volver cotidiano, por lo que el 1 de abril del 2020 lanzamos la primera campaña promocional de identificación, captura, trazabilidad de pruebas rápidas COVID-19. 15 días después, conforme la emergencia sanitaria se iba desarrollando y todos aprendíamos, lanzamos también la primera campaña promocional de identificación, captura y trazabilidad para los dispositivos médicos que se estaban utilizando en la atención al SARS-CoV-2. No sé si ustedes recuerdan, pero había mucha falsificación e incluso se decía que se estaba vendiendo dispositivos reusados, mascarillas, guantes y muchos otros dispositivos. Para el 1 de mayo enviamos la propuesta al Ministerio de Salud Pública sobre el uso de los estándares en beneficio del sector salud y del paciente. Para el 10 de mayo ya tuvimos respuesta por parte de las autoridades y capacitamos al equipo creador de la normativa de trazabilidad en la ARSA. Este equipo ya tenía conocimiento de los estándares GS1 por relaciones anteriores con la empresa y porque habían estado en contacto con otras agencias sanitarias de control sanitario a nivel mundial. ¿Para qué? Para buscar precisamente esta eficiencia en el proyecto nacional de trazabilidad que se pretendía implementar. A pesar de la tragedia que se vivía, creo que todos nos adaptamos al cambio e iniciamos un ciclo de webinars hasta noviembre de 2020 con aforos completos de hasta 400 personas, jornadas laborales de 14 a 18 diarias. Dimos segunda capacitación al equipo técnico nacional del ARSA y finalmente 18 países de la región y otros países en el mundo como Canadá, Australia, España, entre otros, nos contactaron para adoptar las propuestas e implementarlas en sus países. Esto potenció aquello que veníamos trabajando al inicio de la pandemia, pues ya no éramos solamente un país trabajando en esto, éramos al menos 15 países a través de las oficinas GS1, aportando desde diferentes aristas para una sola realidad. Pero si ustedes se fijan, hay coincidencias entre la visión de GS1 y la visión país que se estaba desarrollando durante el inicio de la pandemia. ¿Cuáles son esos puntos de intersección entre la normativa vigente en Ecuador y los estándares GS1? Primero, ambas propuestas plantean la necesidad de una identificación
única e inequívoca de medicamentos, dispositivos médicos, productos biológicos, incluyendo las vacunas contra el SARS-CoV-2. Además, la necesidad de tener herramientas que permitan la captura automática de datos durante los movimientos logísticos del producto a lo largo de la cadena de abastecimiento para lograr la trazabilidad. Y para ello coincidimos en la necesidad de que los productos estén correctamente identificados con YETIN, fecha de caducidad, número de lote y número de serie según aplique. Por otro lado, coincidimos también en que la información debe estar codificada en transportadores de datos EAN-UPC, GS1 Data Matrix o SSCC según corresponda. Y que a lo largo de la cadena de abastecimiento las empresas potencien sus sistemas de track and trace, trazabilidad aguas arriba y trazabilidad aguas abajo. Pero a pesar de las coincidencias en la normativa y en los estándares GS1, ¿están las empresas preparadas para implementar la trazabilidad con estos estándares? Esa era la pregunta que se hacía la industria. De hecho, es la pregunta que todavía se hacen muchos en la industria y es la inquietud que tienen incluso las autoridades, no solamente en el Ecuador, sino a nivel mundial. Como GS1 Ecuador, sabemos que sí, el uso de los estándares GS1 existe desde hace más de 40 años y están armonizados a nivel mundial en los sectores alimentos, salud, transporte, entre otros. Existen requerimientos comerciales, regulatorios y técnicos que son de cumplimiento obligatorio, pero las empresas necesitan certeza. Y es por ello que la estrategia que GS1 Ecuador tomó fue dar inicio a proyectos pilotos de trazabilidad. El primer proyecto piloto inició el pasado 27 de septiembre hasta el 31 de octubre, duró 5 semanas y las empresas participantes son las que ustedes ven en la pantalla, son 17 empresas participantes. Este piloto consistió en realizar un análisis de brechas donde pudiéramos determinar el nivel de madurez de las empresas para implementar la trazabilidad en relación a su situación actual respecto a la correcta identificación de las partes y los objetos trazables, el correcto uso de las herramientas de simbologías de los transportadores de datos para poder capturar la información de estas partes y objetos trazables, y que obviamente tuvieran un nivel de traza ya implementado a lo largo de la cadena de abastecimiento. Debido a que este piloto fue para dispositivos médicos, cada empresa seleccionó entre 3 hasta 10 dispositivos para análisis. Y tomando en cuenta que el 99% de los dispositivos médicos que se venden en el Ecuador son importados, era importante que GS1 Ecuador estuviera claro de cuáles son los requerimientos que teníamos que evaluar en este análisis de brechas. Para ello, tomamos en consideración las recomendaciones del Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos, los requerimientos de la normativa de trazabilidad vigente en Ecuador, los lineamientos técnicos de la guía de especificaciones del estándar GS1, los criterios de cumplimiento del GTC liberado ahora en junio, y al cual José Luis hizo referencia en su primera ponencia, los lineamientos del estándar mundial de trazabilidad GS1. Una vez que mapeamos todos estos requerimientos regulatorios y técnicos, estábamos listos para dar inicio a este análisis de brecha y comenzar con el piloto. Los resultados obtenidos entre las 16 empresas participantes fueron los siguientes. Tenemos que a la fecha todavía seguimos tabulando la información, tenemos el 88.88% del 100% de los datos tabulados, siendo 27.78% las empresas importadoras que participaron del piloto, 22.22% empresas importadoras y distribuidoras, 11.11% empresas fabricantes nacionales, 11.11% mayoristas y distribuidores, 11.11% solo distribuidoras, así se catalogan, 11.11% casas de representación y 5.56% empresas de logística y transporte.
De todas estas empresas, el 56.25% tienen definido el objetivo y el alcance de trazabilidad de acuerdo a los requerimientos de la normativa. Y 62.50% de las empresas conocen los requerimientos de trazabilidad vigente. Es decir, que si bien no han definido cuál va a ser el objetivo y el alcance en su empresa de trazabilidad, a pesar de que ya tienen trazabilidad, al menos conocen cuál es la normativa vigente y cuáles son los requerimientos de trazabilidad que deben implementar. Como mencionaba, todas las empresas participantes ya tienen trazabilidad a nivel de lote, por lo cual, para quienes aplique, llegar a trazabilidad por instancia es un pasito más. Y en su mayoría, ya todas tienen tecnologías generadoras de identificación y captura de datos. Además, el 47.97% de las empresas cumple con los puntos de control de trazabilidad del estándar GS1. Si tomamos en cuenta el estándar de trazabilidad GS1 y los puntos de control de criterio y cumplimiento del estándar, debemos también analizar que debido a la normativa vigente en Ecuador, algunos puntos cambiaron su obligatoriedad de acuerdo a estos requerimientos que rigen en Ecuador. ¿Sí? Y de todos esos cambios que se realizaron y esa evaluación, el 47.97% de las empresas participantes cumplen con la trazabilidad vista desde el estándar GS1. En cuanto a los puntos de control, el estándar de trazabilidad tiene los puntos de control o criterios de cumplimiento de trazabilidad. Existen puntos de control obligatorios condicionales, opcionales y recomendados. De ellos, el 41.25% de las empresas cumplen con los obligatorios condicionales, el 51.26% cumple con los puntos obligatorios, el 26.5% con los puntos opcionales y el 44.88% con los puntos recomendados. En total, durante el piloto, se realizó el análisis de brechas en 119 dispositivos, de los cuales 83.19 son no implantables y 16.81 son implantables. Del total de estos 119 dispositivos, 88.24% de dispositivos tienen JETIN. ¿Qué quiere decir esto? Que están identificados de forma única e inequívoca. Y recordemos que el 99% de los dispositivos se importan en el Ecuador. De estos 119 dispositivos, 10.08% tienen codificación EAN-UPC, es decir, tienen el código de barras en el empaque del producto. Esto en su mayoría porque los dispositivos médicos no se venden a través de las farmacias comerciales privadas donde sí es requerimiento comercial que el producto tenga codificación. Otro de los puntos que la normativa vigente establece es que de forma obligatoria el empaque primario o secundario, según aplique, tenga GS1 Data Matrix como código único de trazabilidad, donde se codifique el JETIN, la expiración, el lote y la serie para dispositivos implantables. Solo para dispositivos implantables la serie. Entonces, de los 119 dispositivos, 45.38% ya tienen GS1 Data Matrix, lo cual es un hallazgo para la industria en el Ecuador, porque muchos creían que no lo tienen por desconocimiento. Otro porcentaje, el 27.73%, tienen GS1 128, simbología que también es usada a nivel mundial para dispositivos médicos y recomendada por el Foro de Reguladores de Dispositivos Médicos a nivel mundial. Así que toda normativa debería considerar que estos hallazgos durante la puesta en marcha de controles a realizar por la autoridad sanitaria o durante la implementación de la homologación y armonización de buenas prácticas mundiales, tomen en cuenta esto para esta categoría de productos. Si no es así, si no se adaptan a que los productos puedan tener GS1 128 o Data Matrix en dispositivos médicos, entonces el titular del registro sanitario debería incluir GS1 Data Matrix en aquellos productos con simbología GS1 128 y como dije hace un momento, las empresas ya cuentan con las tecnologías para hacerlo. Todo depende de la decisión de la autoridad de acuerdo a lo que desee en su regulación.
De los dispositivos implantables que participaron en el piloto, 35% tiene GS1 Data Matrix, 45% tiene GS1 128 y 20% no tiene aún ninguna simbología. Por otro lado, de los dispositivos no implantables, el 47.47% tiene simbología Data Matrix, 24.24% tiene simbología GS1 128 y 20% no tiene ninguna simbología aún. La normativa vigente en Ecuador plantea que también a nivel de cajas, corrugados o pallets deben estar identificados con el estándar GS1, en este caso el SSCC. Sin embargo, luego del análisis de brechas que hemos realizado, encontramos que el 1.68% solamente tiene SSCC, lo cual sí se alinea a las recomendaciones del Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos, porque esto indica que las unidades logísticas deben llevar identificación solo cuando no sean transportadoras de mercadería. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando sean unidades comerciales. Y eso es lo que sucede en la distribución de dispositivos médicos en el Ecuador y a nivel mundial. En su mayoría, las cajas son únicamente transportadoras y se usan para proteger a los productos que los contienen. Finalmente, como GS1, es importante para nosotros que la identificación de los dispositivos médicos sean números autorizados. De la búsqueda que nosotros realizamos, encontramos que el 61.34% de los YETIM participantes del piloto están registrados en el país de origen. Y las empresas que no tienen registrados sus YETIMs en GPIR Global están ya trabajando en poder registrarlos y validarlos con GS1 en sus países de orígenes, si son números válidos o no. ¿Cuáles serían las conclusiones de todo este piloto hasta este momento? Porque todavía no se ha liberado el informe final. Como conclusiones, inicié esta conversación mencionando que durante el evento en Bruselas, una de las charlas que más me inspiró era aquella de cómo lograr una cooperación global para habilitar un ecosistema de trazabilidad interoperable. Y la respuesta para nosotros es la adopción de soluciones armonizadas donde las herramientas de identificación y captura automática de datos bajo los lineamientos del estándar GS1 sean los pilares fundamentales. Usemos herramientas de identificación y marcación universal independiente de las plataformas tecnológicas o independiente de los proveedores tecnológicos. Son las tecnologías quienes deben adaptarse al procesamiento de datos de estándares. Ya mencionaba anteriormente, en la ponencia anterior, mejor dicho, mencionaron la importancia de la homologación. La homologación es importante. Todo depende de la voluntad de querer cambiar y hacer las cosas bien. No nos inventemos el agua tibia. Las herramientas GS1 a nivel mundial es el lenguaje global de los negocios y ya se están utilizando. Muchas gracias.